Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de características de la autonomía moral y la conciencia moral individual. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Y entonces, entre sus características de la autonomía moral tenemos que es el ejercicio de la libertad que favorece la autonomía moral. Esta autonomía es la capacidad que tiene el ser humano para actuar con independencia. Se ejerce con base en la propia razón. Ahora, la moral es el conjunto de valores, principios, costumbres y normas que se consideran positivos para la conducta de la persona en un determinado lugar y época. En cambio, la ética es la reflexión acerca de la moral para identificar la relación entre los actos humanos con el deber y el respeto de la dignidad humana. Y básicamente es como decíamos la vez pasada en el video anterior, ¿no? Esto va a depender de la época y va a depender del tiempo también, del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo comparábamos con un país musulmán y aquí, ¿no? O, por ejemplo, si lo vemos más pequeño, tendría que ver, por ejemplo, hay preparatorias donde ya se utiliza mucho el dogma católico, ¿no? Se les enseña con base a una evangelización. Esas son la moral y es la ética de este tipo de instituciones. Sin embargo, las escuelas públicas o las preparatorias públicas, recuerden que uno de sus principios es que es laico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a poner a hacer dogmas de ningún tipo de religión, ni tampoco las va a atacar, simplemente va únicamente a basarse en la educación, ¿vale? Ahora, la dimensión moral humana se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento en la adolescencia. A diferencia de la infancia, ya es posible establecer un juicio personal respecto a las distintas situaciones de la vida y actuar en consecuencia. Y para establecer un juicio crítico es necesario conocer y aplicar nuestra razón. Razonar es la capacidad que los seres humanos tenemos para comprender la realidad, pero no solo eso, sino transformarla en beneficio de nosotros y los demás, permitiéndonos distinguir problemáticas y por medio del pensamiento lógico, la intuición, el sentido común y la creatividad, tomar decisiones informadas. Es decir, los seres humanos somos capaces de decidir con base en la información y ser responsables de nuestros actos debido al uso de nuestra razón. Ahora, bueno, yo creo que ahí en razonar no hay mayor cosa que poner, simplemente lo tenemos que hacer de una forma consciente, de una forma donde se piense. De hecho, esto lo tenemos en gran diferencia con los animales, ¿no? Nosotros razonamos, los animales no razonan, es decir, nosotros vemos las consecuencias que se puedan derivar de las decisiones que tomemos, ¿sale? En cambio, un animal, pues no, él simplemente le dice, salte a hacer del baño, métete, da una pirueta y lo hacen, pero no lo razonan, simplemente lo hacen porque están, de alguna forma, están domesticados de esa forma, ¿sale? Entonces ahora pasamos a lo que es la conciencia moral individual. Y entendemos, por ejemplo, vamos a empezar con el concepto de la autonomía. Pues como hemos visto, consiste en la determinación propia de las decisiones. El aspecto moral consiste en tomar decisiones por uno mismo sin dejarse influir por los demás. La autonomía de valores comienza con la propia persona, dado que es uno mismo quien actúa en la búsqueda de una congruencia entre las acciones y la forma de pensar. Dentro de la formación de esta autonomía, la conciencia moral adquiere una gran relevancia. A lo largo de nuestra vida interactuamos con distintos grupos de personas, desde nuestra niñez, el núcleo familiar y posteriormente los amigos, los maestros, entre otros. Nos muestran determinadas formas de comportamiento e ideales que se consideran correctos o erróneos. Por otra parte, el rechazo o la aceptación de las personas que nos rodean son los criterios que nos van mostrando la pertenencia de algún comportamiento. De esta manera, progresivamente distinguimos lo bueno y lo malo, formándonos así una conciencia moral. Esto, por ejemplo, aquí lo podemos ver en el sentido de los grupitos. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la escuela, siempre te das cuenta que siempre dentro de un mismo grupo de clases siempre hay otros grupitos, ¿no?
el grupito de las chicas que a lo mejor les gusta mucho el reggaetón, el grupito de los niños que a lo mejor les gusta mucho el fútbol, el grupito de los niños que a lo mejor se la pasan jugando videojuegos o juegos en su celular, el grupito de niños que a lo mejor les gusta ir mucho de fiesta, ¿no? Y también, a veces, no siempre, esos mismos grupitos son como los que los alumnos hacen sus grupos de equipo para hacer una exposición, para un trabajo en equipo, para un trabajo que les hayan dejado sus profesores. Entonces esto nos va a generar que tener un grupo de pertenencia, porque es difícil, por ejemplo, que un alumno o un grupito, un integrante de un grupo que le guste el fútbol, por ejemplo, se integre al grupo de las personas que les gusta jugar en sus celulares algún tipo de videojuego. Es difícil que llegue a pasar, sí llega a pasar, sí es posible, pero no es muy común, es decir, no tienen esa pertenencia a ese otro grupo. Por eso es que ahí se nos va formando lo que le llaman la conciencia moral, o sea, estamos siendo conscientes moralmente de dónde sí pertenezco, dónde no, con qué personas me siento más identificado y con qué personas me siento menos identificado, y esto va a ser determinado por nuestra familia, nuestros maestros, nuestros amigos, incluso por el tipo de contenido que nosotros veamos, ¿no? Por ejemplo, en TikTok a lo mejor tú puedes ver muchos bailes, te sientes identificado con ese tipo de grupos, pero va a haber personas que a lo mejor van a ver cómo hacer a lo mejor edición de algún video, edición de algún videojuego, entonces ya cambia la perspectiva y el tipo de pertenencia, ¿vale? Continuamos. Entonces, los actos morales, como puedes darte cuenta, están orientados hacia los demás, tanto en su origen como en su valoración, pero desde luego también son internos, ya que nos permiten establecer juicios y con ello principios que guían nuestra conducta a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, desde que somos niños se nos ha insistido en ser honestos, es decir, no mentir. Conforme vamos creciendo, observamos a nuestro alrededor cómo ese comportamiento nos acerca o aleja de los demás. De esta manera se van formando una conciencia moral individual a la cual acudiremos a lo largo de toda nuestra vida para decidir lo correcto o incorrecto de las decisiones que habremos de tomar. Y aquí no es muy difícil verlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo vemos ahora, por citar un ejemplo, ¿no? Independientemente de sus ideas y de sus creencias, por citar el ejemplo de ahorita los movimientos esos que está habiendo de feminismo, ¿no? Va a haber quienes van a decir está correcto, está bien, se deben de hacer así las cosas. Va a haber otro grupo que va a decir no, la verdad no. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con tu conciencia moral, es decir, conforme a tus propios valores que tú te has ido forjando a través de toda tu vida, tú vas a decir si está correcto o no está correcto, si lo apoyo o no lo apoyo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol. Algunos le van al Chivas, otros al América, otros al Cruz Azul, ¿no? Puros equipos feos, porque pues el único que va a ganar siempre va a ser el Pumas, pero bueno, ya es cuestión de cada quien de ustedes, ¿sale? Entonces, continuando con esta misma idea, como puedes observar, la moral no es algo que simplemente proviene de la razón abstracta o que se obtiene por algún razonamiento individual o aislado, sino que se construye con y a partir de los demás. Entonces, la moral y la conciencia moral son constructos sociales que nos ayudan a convivir de mejor manera con aquellos que nos rodean. Es decir, obviamente dependiendo de todo este constructo social que yo tenga, pues va a ser con quienes me voy a llevar mejor, con quienes me voy a llevar peor. ¿Cómo lo vemos eso? Una, ya sea que no le hablemos al otro grupo, o otra, por ejemplo, ahora que se da muy en día, tú publicas algo en Facebook y a lo mejor unos están de acuerdo en lo que dices y otros están completamente en contra de lo que dicen, y otros incluso dicen, a mí me da igual lo que ustedes piensen. Entonces, así es como nosotros lo vamos a ir viendo todo este tipo de detalles, ¿sale? Esto es para que lo tengan bien en consideración. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olvides comentar, dejar tu like y suscribirte. Y recuerda que el conocimiento da seguridad. Así que, a estudiar.